nuestro culto en esta mañana. Agradecemos a Dios la presencia de todos ustedes. Hay mucha gente que está fuera por las fiestas, pero bueno, gracias a Dios damos que podemos estar y compartir un domingo más, este tiempo de alabanza y de reflexión en la palabra de Dios. Salmo 33, leemos como introducción en esta mañana, antes de un tiempo breve de canto que vamos a tener en esta hora. Dice Salmo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio de acordio, cantadle cántico nuevo, haciendo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Por eso cantamos en esta mañana, queridos hermanos, este tiempo que hemos de tener juntos. Cantamos porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Así que vamos a cantar unas canciones breves que hemos elegido para compartir juntos en esta mañana. Vamos a empezar con la canción 159 del cancionero. 159, que tiene un contracanto, Eres santo, poderoso, eres digno de alabar, yo te amo, yo te sirvo y por siempre te seguiré. Vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza cantando la canción 159. Esta primera canción. Vamos a cantar la canción 55 del cancionero. 55. Es una canción distinta, tiene otro ritmo, otro tenor, Está hablando de una necesidad
interior del corazón. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Esta es la petición, empezando el año 2028. Es el último domingo del año, parece mentira, pero es así, Queremos tomar en nuestro corazón esta decisión. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Vamos a cantar la canción 55 ahora en noche. Vacío de contenido, vacío de cosas. Qué hermoso es encontrar la plenitud de la vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor para que nos bendiga, nos acompañe en este día, bendiga la palabra que vamos a compartir en minutos más, y también orar porque mientras tengamos la reunión aquí abajo, los mayores, los chicos estarán en la planta intermedia del salón para tener una reunión para ellos. Así que mientras tenemos el mensaje acá, van a estar los chicos allí con Florencia en esta mañana para compartir un tiempo también donde puedan aprender adecuadamente su edad el contenido de la palabra de Dios. Norberto Herrera, ¿puede ser? Nos guías en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en este día haber podido venir a tu casa, Señor, para alabarte, para cantarte, para adorar el nombre de tu amado Señor Jesús, y también para agradecerte por una salvación tan grande, por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, ahora cuando hablamos la Escritura queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu consejo, Señor, y tu instrucción para cada una de nuestras vidas, porque sabemos que nos va a hacer bien, porque sabemos que nos vas a hablar, y a cada uno según nuestra necesidad. Una vez más, gracias por todo, Señor, y si hay alguien que no te conoce en esta hora, que al abrir la Escritura pueda aceptar a Cristo como Salvador de su vida. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a cantar una canción más, después de los informes para toda la iglesia, y después estaremos juntos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. La canción 159 del cancionero, número 152, perdón, ya la cantamos la otra. 152. De tal manera Dios amó
que su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Vamos a estar sentados en la canción número 152 del cancionero, que ya recordamos, hemos cantado ya algunas veces después de la pandemia. Así que cantemos nuevamente esta canción 152. De esta manera y cerramos, y es la hora del tiempo de canto. Vamos, empieza la
Dice la Biblia para Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pasamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Nuestra segunda lectura de la mañana. Más adelante está la primera carta a Timoteo, y ahí tenemos en el capítulo 3, 16, la siguiente expresión. Dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y finalmente, más adelante, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20. Llegando al final de la Biblia, tenemos la primera carta del apóstol Juan, el mismo que escribe el Evangelio, escribe estas cartas. Capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios bendiga la palabra, hermanos, que hemos leído. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y compartir unos breves pensamientos sobre el tema. Te agradecemos, Padre, que ahora podemos leer estos versículos. Oramos para que con ellos nos ilumines y nos permitas conocerte más. Y descubras, Padre, el velo de nuestros corazones, para que comprendamos todos los aquí presentes quién es Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos que nos visitan, gracias damos a Dios por la oportunidad de volver a leer la Biblia, terminando así un año que el Señor nos ha dado en su gracia infinita. Un año que vale más decir las dificultades inmensas que ha tenido para nuestra humanidad, de la cual no estamos exentos. Las dificultades tremendas que hemos vivido con motivo de la pandemia, que no ha terminado, con su gran secuela de enfermos y de muertes. Un año de tremenda dificultad. Agradecemos a Dios que a partir del mes de agosto pudimos abrir las puertas del salón otra vez para juntarnos un rato los domingos, y hemos hecho también lo mismo algunos sábados del año. Pero hace un año
de tremenda dificultad. Ya arrastrado el año 2020, pero este año particularmente ha golpeado, entiendo yo, mucho más duro a nuestro país, a nuestra población, que el año anterior que pasamos. Pero yo quiero que en este último del año pensemos en este tema tan interesante, hermanos, la encarnación del Hijo de Dios. Esto fue lo que en estos días que terminamos, 24 y 25, la humanidad ha, de alguna forma, recordado. Pero queremos en esta hora, hermanos queridos, dar una base escritural acerca de qué es lo que realmente significa este tema de la Biblia y también de la vida que tiene que ver con la encarnación de Cristo. Lo primero que tenemos que decir es que la palabra encarnación no aparece en la Biblia. La palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero sí la expresión en la carne que hemos leído en estos versículos. Por ejemplo, en Juan 1:14 leímos: y aquel verbo fue hecho carne. Esto es encarnación, fue hecho carne. Primero Timoteo 3:16 leímos: Dios fue manifestado en carne. Aquí está la expresión que se traduce de esta manera. En 1 Juan capítulo 4, versículo 2, también tenemos una expresión parecida. Dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en 2 Juan capítulo 7 dice también: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que esta es la expresión que sustituye la palabra encarnación, que no aparece en la Biblia, pero cuando uno lee esto en carne, hace alusión a que el Hijo de Dios ha tomado forma humana. ¿Qué significa entonces encarnación? La definimos como el acto de humillación por el cual Jesucristo se hizo hombre siendo Dios, conservando ambas naturalezas. Esto se llama la unión hipostática. El Señor Jesucristo toma forma humana, pero no por eso deja de ser Dios. Y esto es un misterio. Es algo que está lejos de nuestro alcance comprender. La Biblia habla de la palabra misterio. No es la palabra como la conocemos nosotros. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio en la Biblia es una verdad que, habiéndose hallado oculta, ahora es revelada, pero en la cual mantiene elementos sobrenaturales. Así lo define Scofield. Una verdad que, habiendo estado oculta, ahora es revelada, pero que mantiene elementos sobrenaturales. Esto que la encarnación de Cristo es un misterio, porque no cabe en nuestra mente pensar que alguien tenga dos naturalezas y las dos convivan en él. Pero esto es lo que ha ocurrido con la encarnación de Cristo. La Biblia habla de varios misterios, no vamos a citarlos absolutamente todos, pero por ejemplo hay algunos que son muy interesantes citar. Por ejemplo, el misterio de la iglesia. En Efesios capítulo 3 dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es un misterio. La iglesia, el conjunto de creyentes, judíos y gentiles de cualquier etnia o raza, es un misterio. Tiene un elemento sobrenatural. Por ejemplo, el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Dice Pablo escribiendo a los Corintios: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Y finalmente, para citar uno más y no citar más, el misterio del endurecimiento de Israel en la presente dispensación. Romanos 11:25 dice el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, la siguiente expresión: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles. Misterio. Otra cosa que es difícil de entender para nosotros. Pero bueno, hay más, pero no lo vamos a citar porque no es nuestro objetivo esta noche, pero sí dar ejemplos de lo que en la Biblia es un misterio. Y la encarnación de Cristo es un misterio en el concepto de lo cual la Biblia habla. Ahora yo quiero hablar en esta mañana, hermanos, en breve tiempo, de 3 aspectos acerca de este misterio. Primero, hablar de la encarnación del Hijo, hablar de su esencia. Segundo, hablar de la encarnación del Hijo, hablar de su realidad. Y tercero, la encarnación del Hijo, su propósito. 3 puntos cortitos para pensar. La esencia, la realidad y el propósito de la encarnación. La esencia. San Juan capítulo 1 que hemos leído habla de la esencia del Verbo de Dios. Dice, en el principio era el Verbo. Y yo quiero hablar aquí, hermanos, de la actualidad o de la esencia del Verbo preencarnado. Solamente Juan define a Jesucristo con esta expresión, el Verbo. Ningún otro escritor de la Biblia lo nombra de esta manera. Solamente Juan, en el Evangelio y en las cartas, lo nombra de esta manera. La palabra verbo viene del griego logos, que significa la palabra. Y en este caso sería la palabra encarnada. ¿Y qué dice del verbo Juan, del verbo preencarnado? Define 3 cosas. Primero, su eternidad. Segundo, su personalidad. Y tercero, su labor. El verbo define, primero, su eternidad. Dice, en el principio era el verbo. En el principio. Pablo habla de Cristo como el primogénito de esta creación en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahora, esta palabra primogénito no tiene que ver con que Cristo haya sido el primer ser creado, como algunos intentan enseñar. No es así. Juan dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era preexistente. No tiene principio de días, ni fin de vida, porque Él es Dios. En el principio era con Dios y era Dios. Esta es la esencia de su persona. Así lo afirma Juan cuando termina la primera carta en el capítulo 5, versículo 20 que leímos. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que lo primero que define Juan acerca de Jesucristo, el Verbo, es que ya existía como ser preencarnado y lo define como el mismo Dios. Él es Dios. Primero, su esencia. Segundo, su personalidad. Dice, era con Dios. Es decir, el Verbo coexistía con el Padre. Así lo afirma en su oración intercesora en Juan capítulo 17, versículo 5. Cuando dice, ahora pues, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Verbo era con Dios, tiene individualidad. Nosotros creemos en un Dios en 3 personas. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo, el Verbo, y el Espíritu Santo. 3 personas que tienen individualidad, pero que conforman el único Dios. Este es otro misterio para vos y para mí, que bueno, no podemos entender esto porque no está en nosotros entenderlo. ¿Cómo puede ser que 3 personas sean uno? Pero es así. Y el Verbo forma parte de lo que llamamos la Trinidad, la Santísima Trinidad. Él es un ser en sí mismo. Él era con
Dios. Y finalmente dice, Él era Dios. Y finalmente habla de su labor. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que hizo todas las cosas, y Él es el dador de la vida. En Él estaba la vida, y la vida era, verso 4, la luz de los hombres. El apóstol Pablo emplea este concepto escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y agrega, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, hermanos queridos, tenemos aquí la persona del Verbo preencarnado. Él es Dios, Él era con Dios y Él participó de toda la obra hecha por Dios antes que el mundo fuese. ¿Se entiende, hermanos? Esta es la expresión, la encarnación, el Verbo preencarnado. En segundo lugar, quiero hablar brevemente en esta mañana de su realidad. Fíjense, Él pudo decir a los discípulos, teniendo en cuenta esta manifestación del Verbo o de su persona preencarnada, que Él es, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto pensó el Señor, teniendo en cuenta su esencia y su labor como el Verbo preencarnado. Ahora yo quiero hablar, en segundo lugar, de la realidad de la encarnación, su realidad. San Juan 1,14 dice, y aquel Verbo, no otro, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo de Juan capítulo 1, el mismo del que habla Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, es el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se sometió voluntariamente a las limitaciones del cuerpo de carne, y ello, como dijimos antes, sin dejar de ser Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 35, habla de esto. Dios se lo reveló a María y le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y María preguntó, ¿cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios se lo reveló a María. Dios se lo reveló a José, su esposo. Mateo capítulo 1, 18 al 25 está el relato. José quería dejar a María porque estaba embarazada y él no había sido el autor del embarazo. Quiso dejarla secretamente para no infamarla. Pero dice el ángel apareciendo a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la encarnación. ¿Cómo se hizo esto? Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 1, hablan del tema. Y Juan completa su visión diciendo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está hablando acá seguramente de lo que fue la experiencia de él cuando estaba en el monte y Cristo se transfiguró delante de sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, y la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Entonces dice Juan, y escribe Juan esto, lo que vio, vimos su gloria,
gloria como el unigénito del Padre. Cristo es único en su género, no hay otro como Él, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y está hablando de Jesucristo ya encarnado. Es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Él nació de una mujer, aún virgen. Nació de una mujer. Él vivió los pasos de la etapa embrionaria. Y Él tuvo vida en sí mismo estando en el útero gestante. Por eso decimos, hermanos queridos, sin temor a equivocarnos, que la vida comienza del momento de la concepción. Así empezó la vida de Cristo. ¿Dónde empezó la vida de Cristo? En el vientre de María. El Espíritu te verá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Cristo pasó por esta etapa, la etapa embrionaria. Y en esa etapa embrionaria también era Dios. Qué misterio, hermanos. En su misma concepción, Él era Dios. Y pasó por todo lo que vos pasaste. Todos nacimos no de un repollo, nacimos del útero gestante. Nacimos de la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Nacimos de la unión de dos células. Cristo nació de esta manera, por la obra del Espíritu Santo. Imposible de explicarla médicamente, pero Él atravesó la etapa embrionaria, también siendo Dios. Vimos su gloria. Él nació así. Vivió esos 9 meses en el vientre de María. Y cuando estaba llegando al momento de su nacimiento, todos conocemos la historia que hemos compartido estos días. Dice que no había lugar para ellos en el mesón, en un aposento digno. Y nació en un humilde pesebre, en un lugar destinado a los animales, no a los hombres. Pero aún a pesar de esa humildad y a esa condición en su nacimiento, el encuentro o el momento tampoco dejó de tener gloria. Lucas capítulo 2 nos habla de esto. Cuando Él nació, dice la Biblia, se presentó un ángel del Señor ante los pastores y los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor y dijeron: no temáis, porque aquí hoy dos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nació en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, no dejó de haber gloria en su nacimiento. No hubo un nacimiento como aquel, Dios encarnado, el divino Emmanuel, era una realidad. Dios con nosotros. Y termino más porque el tiempo ya, me quedan 5 minutos, ya se va, hablando de el Verbo encarnado, su propósito. Vimos su esencia, Él es Dios, Él era con Dios y Él participó de la obra de Dios. Vimos su encarnación, la realidad de Él ocupando o conviviendo con dos naturalezas. Y vamos a ver ahora su propósito. Un escritor, un estudioso de la Biblia llamado Lewis Chafer, escribe en su libro Teología Sistemática 7 propósitos del nacimiento de Jesucristo. Por supuesto, no vamos a hablar de eso en esta mañana porque se van todos. 7 propósitos, de los cuales yo solamente voy a mencionar 2 en el tiempo que el Señor me da. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué se encarnó el Señor? En primer lugar, Él vino para manifestar lo de Dios al hombre. Primer propósito.
Él vino para manifestar lo de Dios al hombre. ¿Qué cosas de Dios Jesucristo nos mostró? Primero, Él nos mostró su poder. En San Juan capítulo 3, versículo 2, viene al Señor un hombre llamado Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, un teólogo de aquellos tiempos, y le dijo las siguientes palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba asombrado del poder que emana del Señor y confesó su pensamiento, su sentir. Sabemos que ha venido de Dios. Nadie puede hacer esto que vos hacés si no está Dios con él. ¿Qué hacía el Señor? Que los ciegos vieran, que los cojos andaran, que los endemoniados fueran liberados, que las tempestades fueran calmadas, etcétera, etcétera. Hay que leer los evangelios para ver esto. Pero Cristo vino para mostrar el poder de Dios, aunque esto no fue lo esencial de su venida. En segundo lugar, Cristo vino para mostrarnos la sabiduría de Dios. Decían de él los alguaciles cuando iban a prenderlo por mandato de los sacerdotes: ¿por qué no lo agarraron? San Juan 7:46, jamás dijeron, hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaron impactados por la sabiduría, el conocimiento, siendo un hombre de pocas letras, porque era un humilde carpintero. Se quedaron impresionados por la sabiduría con la que hablaba. Cuando tenía 12 años, Lucas capítulo 2, estaba en el templo y con los doctores de ley y les preguntaba, y ellos estaban maravillados por las preguntas que hacía, por la manera en que hablaba, y tenía 12 años. Él vino para mostrarnos la sabiduría de Dios. Cuando querían prenderlo no podían, con la moneda de César, la cuestión del tributo, etcétera, es para leer después. Pero todos estos aspectos hablan de que Él vino a mostrar la sabiduría de Dios, aunque esto no fue el objetivo central de su venida, de su encarnación. Él vino, en tercer lugar, para mostrarnos la gloria de Dios. ¿Qué más nos mostró? La gloria de Dios. Ya lo citamos en Mateo 17, cuando tomando a Pedro, Jacobo y Juan fue al monte y se transfiguró delante de ellos, y su rostro, curtido por el sol, se hizo otro resplandeciente, y sus gastados vestidos blancos y resplandecientes. Y ellos se quedaron maravillados. Quedémonos aquí, dijo Pedro, acá nos conviene quedarnos, ya está. No, Él vino para mostrar la gloria. Y este mensaje caló profundamente en Juan, que escribe lo que leímos, y también en Pedro, que también escribe cosas maravillosas acerca de esta experiencia que le tocó vivir. Pero no fue esto el centro de su venida. Finalmente Él vino para mostrarnos el amor de Dios. Este fue el centro de su venida. Más allá del poder, más allá de la sabiduría, más allá de la gloria, Él vino para mostrarnos el amor de Dios, y para ello fue a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, leemos en Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito, nadie como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo escribe, y lo citaba Norberto en el mensaje de días anteriores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol la siguiente expresión: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y agrega, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo, propósito de la encarnación, en propiciación
en rescate por nuestros pecados. Hermanos queridos, qué hermoso es pensar que la encarnación tuvo este supremo propósito: mostrarnos o manifestar lo de Dios al hombre. Y en segundo lugar, Él vino para ser el Redentor de la humanidad. Es decir, Él vino a pagar el precio de nuestro rescate. El propósito de su encarnación, entre otras palabras, ha sido este doble propósito. Hay más. Pero por un lado, mostrarlo de Dios al hombre, especialmente su amor. Y en segundo lugar, pagar el precio, siendo el Redentor de la humanidad. Así lo expresó en Marcos capítulo 10, cuando los discípulos se peleaban a ver quién iba a estar primero y segundo al lado del Señor. Dijo el Señor, no, ¿qué hablan? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, pagar el precio. Cuando estaba y entró a la casa de Zaqueo, ante las críticas de la gente, entra en la casa de un estafador, entra en la casa de una persona de mala reputación, y dijo el Señor, respondiendo a estas acusaciones, el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Este es, hermanos queridos, su propósito inmenso y maravilloso. Romanos capítulo 3 nos habla de esto. Dice allí, hablando de nuestra condición, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios, siendo justificados, agrega, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. He aquí el supremo motivo de la encarnación, vos y yo, justificados gratuitamente por su gracia. Él vino a pagar el precio, tuyo y mío. Redención significa esto, pagar el precio del rescate para liberar de la esclavitud. Esto es el término redención. Esto es lo que hizo Cristo. El supremo objetivo de la encarnación sos vos y soy yo. Yo no sé cómo he vivido estos días de Navidad. Muchos lo han vivido, como decíamos antes, como un encuentro familiar más, donde se come un poco de más, donde se toma un poco de más, donde hay relaciones familiares a veces difíciles, pero que hay que aguantar. Bueno, esto no es la Navidad. La Navidad es mirar la encarnación de Cristo y su supremo objetivo, vos y yo. ¿Sabías que sos el supremo objetivo de Dios? ¿Que sos el supremo objetivo de Cristo, por el cual Él hizo lo que hizo? Sin dejar de ser Dios, eligió voluntariamente tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío, con las limitaciones que vos y yo conocemos. Tenemos hambre, tenemos sed, nos duele la espalda, las articulaciones. Nos enojamos, nos emocionamos. Todo esto lo vivió Cristo para identificarse con nosotros y poder cumplir este supremo objetivo. ¿Cuál? Pagar el precio de nuestro rescate. Muriendo Él en la cruz en lugar tuyo y mío y derramando su sangre para darnos perdón y eterna salvación. Esto es Navidad. Decíamos en la reunión familiar nosotros, y con esto termino, que ahora se está intentando que no se hable más de Navidad, que todo se resuma en felices fiestas, para no discriminar a los budistas, a los mahometanos, y esto es una trampa tremenda. Que todo sea lo mismo y que la Navidad, la encarnación de Cristo, pierda el objetivo de mostrarte a vos y a mí tu necesidad, mi necesidad, y tener paz solamente en el nombre de Jesucristo. La pregunta de esta mañana, y termino, es: ¿qué haremos ante este hecho maravilloso? ¿Permaneceremos impasibles e indiferentes un año más? ¿O nos rendiremos ante este supremo amor
para ser rescatados y salvados por la eternidad. ¿Qué haremos? Yo no sé si todos somos creyentes, yo no sé. Pero lo que sí sé es que Dios puso esto en mi corazón, para que esta no sea una fiesta más, sino que sea el momento de tu reflexión personal. El supremo objetivo de la encarnación de Cristo fuiste vos y fui yo. Y mis pecados y tus pecados los llevaron a elegir voluntariamente la cruz para salvarte. Mira cómo te quiere Dios. Mira cómo te ama Dios. Que no dudó en entregar lo más preciado que tenía, su propio Hijo, su propia esencia, para poder cargar tus pecados, sufrir tus dolores y mis dolores, para librarnos de una eterna y segura condenación y trasladarnos a una gloria segura y maravillosa, que será eterna. Pero hay que decidir, hay que decidir. ¿Qué decisión tomarás en esta mañana? ¿Seguirás como hasta ahora? ¿O entenderás que Cristo vino por vos? Y que hoy, 26 de diciembre, quiere salvarte para la eternidad. Hermanos, es hermoso mirar esta doctrina de la encarnación. Maravilloso es. Aprender, leer, estudiar. Pero más que nada es hermoso por detenernos y mirar nuestra situación personal. Dios quiere que hoy sea tu mañana, en la cual comprendas que Él vino por vos. El objetivo de la encarnación ha sido vos, he sido yo. Gracias por los que un día reconocimos que esto fue así y nos arrepentimos y creímos en Cristo como nuestro Salvador personal. Pero si aún alguno acá en esta mañana no lo tiene, por favor hágalo y comprenda esta inmensa y esta maravillosa realidad. Cristo vino por vos. El supremo objetivo de la encarnación fuiste vos y fui yo. Que así lo entendamos y lo aceptemos en el corazón. Muy bien. Gracias damos a Dios, hermanos. Gracias por la paciencia, gracias por haber compartido este momento juntos, donde hemos estudiado este tema tan importante y donde invitamos a reflexionar.